¿Qué harías si hubieras vivido toda tu vida como lisiado? Indefenso con las tareas diarias, incapaz de bañarse sin la ayuda de otra persona, incapaz de hacer ejercicio como una persona normal y completamente a merced de su dolencia que podría quitarle su movilidad en un momento dado. ¿Y qué harías si un día, la enfermedad que te había afectado durante una década y media, hubiera desaparecido milagrosamente? ¿Te quedarías quieto en la cama del hospital como de costumbre? Por supuesto no. Como un niño al que se le había dado luz verde para deambular libremente en el patio de recreo, salté eufóricamente de mi cabaña y me desvié hacia un área apartada rodeada de árboles y rocas. Lo primero que hice fue verificar mi estado físico. Aunque durante mucho tiempo había dejado atrás la pubertad, mi cuerpo había comenzado una nueva etapa de rápido crecimiento. Tenía solo 1,7 metros de altura antes, pero ya había alcanzado los 1,75 metros en solo unas pocas horas. Los médicos plantearon la hipótesis de que mi enfermedad había retrasado el desarrollo de mi infancia, causando que las hormonas cruciales que desencadenaron el crecimiento se detuvieran. Y ahora que me había transformado en un vampiro, una raza bien conocida por sus capacidades regenerativas, mi cuerpo estaba volviendo a lo que debería haber sido. Dado lo enorme que era mi padre, tenía curiosidad por ver cuáles eran mis límites si continuaba creciendo a este ritmo, pero ahora tenía mejores cosas en las que pensar. Entonces el sol realmente no me afecta tanto, ¿eh? Levanté los brazos hacia la deslumbrante luz del sol que atravesaba las nubes grises del invierno. Todavía eran las 3 de la tarde, y había mucha luz solar para todos. Afortunadamente, a diferencia de los mitos de antaño, los vampiros no se convierten en cenizas cuando entran en contacto con la gran bola ardiente en el cielo. Si bien sentí un poco de incomodidad, no fue nada potencialmente mortal o problemático en la medida en que tuve que escabullirme para refugiarme. Lo que me hizo perfecto para probar finalmente este nuevo cuerpo. Desde que desperté, me habían empujado de una situación desordenada a la otra. El hecho de que me hubiera convertido en un vampiro, el centro médico me preguntaba sobre lo que sucedió anoche, mis padres preocupados me molestaban constantemente. Todo ese ruido me había dejado muy poco tiempo para mí. Y ahora que estaba solo, era hora de divertirse un poco. Muy bien, respiremos profundamente. Siempre he escuchado historias sobre la escurridiza carrera que fueron los vampiros. Muchos los llaman los depredadores principales de la sociedad, y con razón. Tenían una fuerza sobrehumana que podía competir con cualquier cazador. Sentidos mejorados que solo podrían describirse como mágicos. Regeneración trascendente que les permitió sanar cualquier lesión que pudieran recibir. Y lo más importante, su conexión con la magia fue insuperable. Cerré los ojos y, como en concierto, todo el mundo estaba siendo pintado en mi mente. Usando mi sentido del oído, podía escuchar cada chirrido de un pájaro, la caída del copo de nieve y el susurro de una hoja. Poco a poco, reconstruí el bosque invernal. Para mi sorpresa, descubrí que usar mis otros sentidos era tan efectivo como usar mi vista. No, podría ser solo un tinte mejor. Nunca antes había visto el mundo con tanta claridad. Los latidos del corazón de las ardillas que saltaban de árbol en árbol, los pasos de una colonia de hormigas recogiendo hojas caídas, incluso el simple movimiento de nieve no podía escapar de mis sentidos. Se sintió completamente surrealista. Ahora, intentemos esto. La gente dice que el vampiro promedio tenía la fuerza de un cazador de élite. Simplemente usando su poder muscular crudo, podrían llevar rocas y rasgar la carne por la mitad. Entonces, para probar esa teoría, me paré justo enfrente de un pequeño árbol y entré en una postura simple de artes marciales. Antes de mi accidente, mi padre había perforado muchos fundamentos en mi cuerpo joven. Por supuesto, no había entrenado desde que me lesioné, pero mi cuerpo recuerda los muchos años de duro entrenamiento. Con el puño derecho metido en la cintura y el brazo izquierdo extendido para equilibrar, apunté mi cuerpo al árbol. Y en un movimiento suave,
grité mientras mi puño derecho explotaba hacia el tronco marrón antes que yo. No había nada lujoso en mi golpe. No hubo indicios de magia ni uso del fortalecimiento corporal. Fue solo un golpe simple y directo usando toda mi fuerza. ¿Y el resultado? Creak. Con el humo saliendo de mis puños, vi cómo el árbol se descomponía con la mayor parte de su tronco cayendo sobre el suelo nevado. De hecho, lo derribé, aunque fui yo quien lo hizo, no pude comprender mi nuevo poder. No solo eso, mientras miraba mis puños, ni siquiera había un solo rasguño. Era como si el árbol fuera tan suave como el agua, y mi piel estaba hecha de diamante puro. ¿Qué pasa con esto entonces? A continuación, probé mi regeneración. He oído lo absurda que era la capacidad de curación de un vampiro, pero nunca lo había visto en acción antes. Tomando una de las ramas divididas que cayeron del árbol, elegí el extremo más afilado que pude encontrar e hice un corte directamente en mi brazo izquierdo. Era superficial, pero dada la herramienta que tenía, era lo mejor que podía hacer. El espeso aroma de la sangre entró en mi nariz, intoxicándome brevemente por un momento. Sin embargo, me tomó un segundo salir de la extraña sensación, y mi comportamiento relajado lo siguió rápidamente. Ah, esto es interesante, estoy más interesado en mi propia sangre que en la que expiró el hospital. ¿Es porque soy un vampiro, o es porque la sangre que me dieron había expirado? Necesitaré experimentar más. Mi mente curiosa rápidamente se desvió al pensar en las innumerables variables que podrían afectar cómo eran mis gustos, pero lo dejé a un lado por un momento. El problema más crítico en cuestión era: ¡wow! Es realmente curativo. Me maravillé de asombro cuando la herida que creé se cerró gradualmente. No fue instantáneo como en las películas, pero definitivamente fue mucho más rápido que un humano promedio. En medio minuto, mi piel era tan buena como nueva, y apenas había signos de que me lastimara. Una herida que tomaría un humano normal días para recuperarse, se estaba curando en solo segundos. Fuerza sobrehumana y un factor curativo que solo podía describirse como milagroso. Realmente me convertí en un vampiro. Una vez más, me quedé estupefacto por mi nueva realidad. Pensar que el lisiado ahora era capaz de hacer tanto. Eso deja otra prueba. Respirando profundamente, cerré los ojos con cautela. Para esta última prueba, tuve que tener un enfoque completo. Ignoré los otros sentidos que pintaron el mundo que me rodeaba y me concentré en un aspecto principal. Miré adentro. Podría ver mi sangre desde las profundidades de mi corazón hasta los pequeños vasos en la punta de mis dedos. Podría ver el flujo continuo de mi cuerpo interno. Y lo más importante, podría sentir una fuerza familiar, una que nunca podría haber experimentado hace solo unas horas. Era una fuerza que ansiaba tan desesperadamente, y era un poder que me había arrancado a la edad de 10 años. Magia. Estaba allí. Fue débil, pero no había duda de que estaba allí. Siempre he visto a mis compañeros usar hechizos como si fueran de segunda naturaleza para ellos. Si bien obtuve los mejores puntos en el campo teórico, todo fue en vano, ya que no podía usar la única cosa que más anhelaba. Ahora. De hecho lo tendría. De hecho, puedo usar magia otra vez. Mi corazón se sintió más ligero. No, todo mi ser se sintió más ligero. El peso que me había estado arrastrando desde ese incidente ya no estaba allí. Toda mi vida, sentí que la mitad de mi alma estaba sellada. Lo único en lo que era mejor, no podía usarlo. Ni siquiera sé cuántas veces dije: si tan solo pudiera usar magia. Aprendí cada teorema, he estudiado mucho, y, sin embargo, mi cuerpo se negó a aprender lo que más amaba. Bueno, eso cambia hoy. Está ahí, definitivamente está ahí. Por desgracia, no sé cuán diferente es la magia de vampiros de los humanos. Suspiré profundamente. El hecho de que fuera un experto en investigación mágica no significa que pueda usar la magia de inmediato. Especialmente desde que me convertí en un vampiro. No profundicé en el poder de los vampiros.
Aún así, sabía que su sistema mágico era completamente diferente de lo que estaba familiarizado. Afortunadamente, si no sabía algo, todo lo que necesito hacer es preguntarle a alguien que sí, ¿verdad? Mi voz no era fuerte ni suave, pero había cierta firmeza en mi tono. Me volví hacia una brecha entre dos árboles que estaban a unos 15 metros de mí y miré directamente al vacío. Visualmente hablando, no había nadie alrededor. Cualquiera que tuviera un par de ojos y un sentido normal de lógica podría comprender allí. Pero en el fondo, sabía que alguien me estaba mirando. Y lo suficientemente cierto. Wow, no esperaba esto. Pensar que podrías identificar con precisión dónde estaba. Supongo que no debería haber esperado nada menos de ti. Una niebla etérea surgió más allá de los árboles y se congregó lentamente. La niebla lentamente se hizo más y más espesa hasta que se pudieron ver los contornos de una persona. Y de la espesa niebla, llegó una voz agradable que parecía recordar la del coro de una sirena. No me llevó mucho tiempo identificar al visitante extranjero que me había estado espiando todo este tiempo. Una mujer joven, probablemente de unos 20 años, salió de la niebla que la envolvió y se puso a la vista. Y wow, qué vista era. La mujer que vino del bosque fue impresionante. La parte más distinta de sus rasgos era su cabello blanco poco común que fluía por su espalda como una cascada. Pero eso fue solo el comienzo. Parecía presumir del cuerpo perfecto, con curvas tan atractivas que incluso haría sonrojar a un hombre gay. Su rostro en forma de corazón resaltaba en gran medida sus rasgos faciales distintos. Principalmente los elegantes ojos grises de invierno que se construyeron en perfecta armonía. Con una nariz dulce y afilada y labios de cereza perfectos, no fue exagerado llamar a esta mujer la más bella que había visto en persona. Y como para complementar todas esas características, la piel clara de la mujer era casi tan blanca como la nieve que la rodeaba. El único detalle extraño sobre la mujer fue su elección de ropa durante el invierno. Aunque los vientos habían sido mansos, todavía era la mitad de la temporada de nieve, con temperaturas bajo cero siendo las más cálidas que podía hacer. Sin embargo, esta joven se puso tranquilamente con un noble vestido gótico blanco con apenas ropa abrigada. Si tuviera que examinarla de cerca, ni siquiera se molestó en cubrir su escote, lo cual era inaudito durante los meses de invierno. Lo que solo podría significar una cosa. ¿Quién eres? Ha pasado un tiempo, hermano. ¿Hermano? Hubo una ligera pausa en mis funciones mentales cuando la niña me llamó su hermano. ¿Alguna vez tuve una hermana? No, eso no puede ser cierto. Si tuviera una hermana, no había forma de que mis padres ocultaran su existencia de mí. Entonces, ¿qué edad? Y en ese mismo momento, el recuerdo de la noche anterior surgió de los recovecos de mi mente. La primera vista de la luna de sangre. El hecho de que mi enfermedad comenzó a actuar nuevamente. En el momento en que renuncié a mi destino y me preparé para morir con una sonrisa, y la mujer que entró en mi habitación. Ayer, eras tú. Sí, ¿cómo podría olvidarlo? Cuando estaba al borde de la muerte, apareció un ángel. Aunque me había desmayado poco después, no se podía negar el hecho de que esta joven había entrado en mi habitación. Y dadas las circunstancias, ella fue probablemente la que me convirtió en un vampiro. Sí. Me alegra que me recuerdes, hermano. Un leve sonrojo apareció en la cara de la belleza cuando sus labios se convirtieron en una sonrisa deslumbrante. Acordando a mí en 2 pasos, la mujer colocó ambas manos sobre mi pecho y lentamente las deslizó sobre mis hombros. Como teníamos aproximadamente la misma altura, la cara de la joven estaba a solo unos centímetros de la mía. Ahora que estábamos cerca, podía admirar completamente cada centímetro de su piel sin poros. La dulce fragancia de Winter surgió de su cuerpo floreciente, y una sensación embriagadora golpeó las partes más profundas de mi cerebro. Extraño. Esta mujer era una extraña. No, ella probablemente también era una vampira.
Y, sin embargo, no me siento amenazado en lo más mínimo. Por alguna extraña razón, no pude rechazar su toque. En cambio, parecía que cada fibra de mi ser le estaba dando la bienvenida para tocarme. Esa sonrisa juvenil, esta fragancia familiar, su voz alegre. ¿Dónde lo he sentido todo antes? Urk. En ese momento, mi cabeza comenzó a palpitar. Una visión débil brilló por mi conciencia. Estaba borroso, pero podía distinguir la imagen de una joven corriendo por los prados conmigo. En ese mundo, no había nadie más que ella y yo. No teníamos más de 10 años y pasamos nuestros días con nada más que alegría y risas. Era una visión que nunca había visto antes, y sin embargo, sentí como si fuera un recuerdo que había sido sellado herméticamente en lo más profundo de mi mente. Pero no importa cuánto lo intenté, el dolor que vino de ese recuerdo no disminuyó. No, de hecho, se intensificó con cada segundo que pasaba. Afortunadamente, antes de empujarme demasiado fuerte y desmayarme, una voz melodiosa me liberó de mi estupor. Hermano. No tienes que forzarte. No te preocupes por nada, mi querido hermano, todavía estás en medio de la recuperación. No hay necesidad de esforzarse. Todo se te revelará a su debido tiempo. Cuando desperté, me encontré envuelto alrededor de los brazos de la mujer. Me sostuvo la espalda con una mano y le dio otro golpe en el pelo negro. Esto es extraño. ¿Por qué estar con ella? ¿Se siente tan bien? Esta extraña ella. ¿Quién eres? Inconscientemente, pregunté. La mujer hizo una pausa breve y apartó su cuerpo del mío. Sin embargo, sus brazos todavía estaban firmemente agarrados sobre mis hombros, como si tuviera miedo de que me escapara en el momento en que me dejara ir. Y con la sonrisa más brillante que había visto hasta ahora, declaró: mi nombre es Irina Everwinter, tu hermana pequeña. ¿Irina Everwinter? ¿Mi hermanita? Las palabras que salieron de la boca de la joven no tenían ningún sentido. Si ella fuera mi hermana pequeña, ¿por qué no habría sabido de ella? Además, ¿por qué mi hermana pequeña sería un vampiro? Además, incluso si estuviéramos relacionados por algún milagro, esta mujer no se parecía en nada a mí. Afortunadamente, la belleza notó mi agitación mental y procedió a aclarar mis dudas. No, no estamos relacionados por la sangre ni nada. Honestamente, sería un problema si realmente estuviéramos relacionados por la sangre. Pero aún así, sigues siendo mi querido hermano. Irina procedió a disparar una serie de declaraciones extrañas. No estábamos relacionados por la sangre, pero éramos hermanos. Tenía 1.000.000 de formas de refutar a esta chica científicamente. Pero no ayudó que me estuviera dando esos ojos de cachorro que eran más que adorables. Espera un segundo. Irina, ¿verdad? ¿Puedo llamarte así? Por favor, por supuesto. Abrumado por el entusiasmo de mi hermana pequeña, inconscientemente di 2 pasos hacia atrás. Los ojos de Irina brillaron en pura alegría, y su tez blanca y nevada se puso un poco sonrojada. Tuve que admitir que esa expresión simple tiró tremendamente de mis corazones. ¿Por qué sentía tanto afecto por alguien que nunca había conocido? ¿Por qué no me siento perturbado por ninguno de estos desarrollos? Siempre había sido una persona racional y siempre podía mantener la cabeza fría en la más tensa de las situaciones. Sin embargo, este fue un juego de pelota completamente diferente. El afecto que sentía por esta hermosa mujer vino desde lo más profundo de mi alma. No era un impulso primario de los hombres procrear con una mujer hermosa. Tampoco fue el enamoramiento que uno podría tener con su ídolo. La sensación que tuve por esta Irina fue diferente. Y solo había una explicación para este fenómeno. Irina, ¿sabes lo que me pasó hace 15 años? Irina se quedó en silencio ante mi simple pregunta. La emoción en su rostro había desaparecido, y fue reemplazada por una gran tristeza. El cambio en sus emociones no solo me fue transmitido visualmente. En lo profundo de mi corazón, podía sentir una conexión espiritual con la joven belleza.
Era como si sus sentimientos fueran alimentados directamente a toda mi alma. Las frustraciones que tenía, el remordimiento que albergaba, el dolor y el sufrimiento que pesaban sobre su corazón, y finalmente, el anhelo que tuvo por mí. Todo era muy pesado. Sí, hermano, Irina respondió tristemente. La razón por la que sufriste esa lesión en primer lugar, fue por mi culpa. ¿Tú? Sí, es una larga historia. Tengo todo el tiempo del mundo. Irina hizo una pausa por un momento y suspiró. Suavemente, ella tomó mis manos y dijo: como habrás adivinado, nos habíamos conocido hace 15 años. Es así. Tengo esa impresión. Aunque no podía recordar nada, desde la familiaridad que sentí con esta joven hasta la cantidad de afecto que me mostró, tenía que haber alguna razón subyacente. En cuanto a por qué no podía recordar nada, no lo recordarás ahora, pero pasamos 3 meses enteros juntos. Durante ese tiempo, me protegiste, me mostraste el calor de un humano y, realmente te convertiste en mi hermano. Los días que compartimos juntos, fueron los mejores momentos de mi vida. Un tinte de tristeza envolvió la cara de Irina mientras recordaba con cariño los recuerdos que compartíamos. Sin embargo, esa sonrisa amarga se convirtió rápidamente en una burla llena de ira. Y como lo haría cualquier hermano, me protegiste del demonio exterior que vino a atacarnos. Ese maldito monstruo. Si fuera un poco más fuerte. Estoy empezando a tener una mejor imagen de lo que estaba sucediendo. Según las palabras de Irina, nos conocimos hace muchos años y nos volvimos tan cercanos como hermanos. No era una historia absurda, ya que mis padres a menudo estaban ocupados con su trabajo de hunter, y generalmente deambulaba por áreas aisladas para entrenar mis artes mágicas y marciales. Debería haberme unido a esta hermosa chica, sin saber que era una vampiro. O tal vez lo hice pero simplemente no me importó. Urgo, incluso cuando era niño era un mocoso chauvinista, ¿eh? Espera, así que si te protegí del demonio exterior, ¿por qué no recuerdo nada? Es complicado, el demonio exterior que nos atacó fue uno que podría atacar a las almas. Aunque hicimos un valiente esfuerzo y logramos ahuyentarlo, tomaste uno de sus ataques y tu alma se desgarró en muchas partes. Mi alma que... Una lesión del alma fue mucho más grave que cualquier otra lesión para los seres humanos normales. Diablos, incluso la mayoría de los cazadores de élite tendría problemas para curarse de una lesión en el alma. Y si Irina estaba en lo correcto, tener mi alma destrozada era prácticamente una sentencia de muerte. El hecho de que todavía estaba vivo es probablemente un milagro moderno. Entonces, para salvarte, realicé un ritual prohibido. En ese punto, los ojos grises de invierno de Irina comenzaron a regar. Ella me miró con un comportamiento reservado, sin saber si debería divulgar todos los detalles. Para asegurarme de que tu alma no se disipara, rasgué una porción mía y la pegué nuevamente en su lugar. ¿Hiciste qué? ¿Era eso posible? Eso va en contra de toda lógica. Y espera, ¿no dijo ella que era mi hermana menor? Eso significa que ella era incluso más joven que yo cuando realizó una cosa tan alucinante. Tuve ayuda, por supuesto. Irina cambió de opinión mientras llevaba una sonrisa sospechosa. Por alguna razón, me di cuenta de que estaba escondiendo algo detrás de esa sonrisa, pero estaba demasiado conmocionado para seguir esa ruta. Además, si tuviera la ayuda de otros vampiros mayores, tendría más sentido. Esa es la razón por la que podrías sobrevivir a esa prueba, mi querido hermano. Para evitar que investigara más, Irina levantó ambas manos sobre mis mejillas y agarró mi cabeza para que mis ojos no dejaran la suya. Hay tantas cosas que quiero decir, tantas cosas que quiero hacer contigo. Han pasado tantos años, mi querido hermano. Los ojos de Irina comenzaron a llorar. La imagen de una belleza fría había cambiado rápidamente a la de un amante anhelante. O en este caso, hermana. Sus manos sedosas y suaves se deslizaron por la parte posterior de mi cabeza y la empujaron hasta la base de su cuello.
Al instante, el olor fragante de la nieve fresca del invierno llenó mis sentidos. Era una sensación embriagadora, como si hubiera regresado al lugar donde pertenecía. Esta fragancia, este toque, este sentimiento. Lo tenía todo antes. Esperé tanto. Todavía acariciando mi cabeza, Irina continuó derramando su corazón hacia mí. Perdóname, hermano, no podría convertirte en un vampiro, entonces, tu alma no podría soportar la carga. Tuve que esperar hasta que se curara por completo antes de poder salvarte realmente. También, Irina continuó abriéndome sus sentimientos. Quizás fue la conexión con su alma en mi cuerpo. Podía sentir cada ola de emoción que tenía Irina. Dolor por causar mis 15 años como lisiado, lamento que no haya podido hacer más por mí, y lo más importante. Lo siento, tenía que ser así. Sé que debería haber preguntado antes de convertirte en un vampiro, pero no había otra manera. Si permanecieras como un humano, tu alma curada con mi factor vampiro destrozaría tu cuerpo. Y, la hermosa joven levantó mi rostro y acercó su rostro al mío. Ahora estábamos lo suficientemente cerca como para que nuestras narices estuvieran prácticamente tocadas. Y con ese simple hecho, sus ojos eran todo lo que vi. El tiempo se había ralentizado y parecía que todos mis otros sentidos se habían opacado. No me importaba el mundo que me rodeaba. Todo lo que importaba era la chica en mis brazos. No quería que murieras. Irina se desvió en remordimiento. Realmente podía sentir la cantidad de agitación en la que estaba. Irina estaba preocupada de que la odiaría, que no la perdonaría, por quitarme mi humanidad sin mi permiso. Fue mi egoísmo lo que te convirtió en un vampiro. Pero entre la elección de perderte y hacerte odiarme, no tenía otra opción. Te he estado observando desde la distancia durante tanto tiempo. No podía dejar morir a mi querido hermano. Irina, al ver esta ira de belleza, me vino a la mente un pensamiento. La odié por convertirme en un vampiro. Quizás la gravedad de la situación aún no me había golpeado, pero curiosamente, no me siento tan mal. ¿Y qué si me convirtiera en vampiro? La alternativa era morir en la cama del hospital, nunca volviéndome lo suficientemente fuerte como para limpiar mi propio cuerpo. Convertirme en un vampiro también había vuelto a mi capacidad de usar magia, algo que pensé que nunca volvería a usar. Tal vez solo era ingenuo, pero convertirse en un vampiro podría ser lo mejor que me pasó. Además, no sé las implicaciones de convertirse en un vampiro, y tampoco sé si todo lo que dices es cierto, pero extendí mis manos y acaricié suavemente el cabello suave de la joven. Aturdida por mi toque, Irina se sacudió un poco, pero rápidamente se acostumbró. Inclinando su mejilla izquierda en mi pecho, me permitió seguir jugando con su cabello de marfil mientras dejaba salir un ronroneo o dos. Si estuviera en tu lugar, habría hecho lo mismo. Nunca elegiría morir. Ese fue un hecho innegable. Incluso sin Irina, si me dieran la opción de elegir entre la muerte o convertirme en vampiro, habría aceptado el acuerdo con vampiro, sin hacer preguntas. No había forma de que me permitiera morir antes de convertirme en alguien genial. O, al menos, alguien que no estuvo lisiado toda su vida. Además, parece que no puedo odiarte, Irina. ¿Qué? Al ver a la adorable criatura en mis brazos masturbarse como un conejito asustado, mi corazón comenzó a llenarse de emociones que pensé que nunca había tenido. Toda mi vida, nunca tuve un amante. Fue principalmente porque era un lisiado y nadie me encontró atractivo, pero tampoco me atrajo ningún interés romántico. Era como si la parte de mi cerebro que gobernaba las emociones hubiera estado sellada durante mucho tiempo, y ahora me doy cuenta de por qué. Todos mis medidores de afecto habían sido reservados para esta encantadora belleza en mi abrazo. ¿Es por tu alma en mi cuerpo? No creo que pueda sentir ningún tipo de emoción negativa hacia ti. ¿Es raro, en serio? Sí, desde el momento en que apareció Irina, pude sentir que todo estaba atraído por ella. Fue una emoción compleja de describir. Era como si realmente fuera mi hermana perdida hace mucho tiempo.
Una hermana preciosa que haría todo lo que estuviera en mi poder para proteger. De hecho, me odiaba por no conocer el pasado. Si tan solo tuviera mis recuerdos, los preciosos recuerdos que tuve en el pasado con esta belleza adorable. Al ver que no estaba enojada, Irina finalmente se relajó tensa. Me deslizó las manos por el cuello y llevó la boca a mis oídos. Entonces, hermano, ¿te quedarás conmigo? Todo fue muy intoxicante. Desde el aroma acogedor de Irina hasta sus emociones desbordantes, tuve la tentación de aceptar su oferta en ese momento. Sin embargo, eso es difícil de decir. ¿Por qué? Sacudí la cabeza y sonreí. No digo que no, Irina. Es solo que hay muchas cosas que aún no sé. Desde mi perspectiva, me acababa convertir en un vampiro, un ser en el que nunca pensé que me convertiría. Y luego, esta belleza aparece de la nada y dice que ella era mi hermana pequeña vampiro. También dijo que nos habíamos conocido hace muchos años, aunque no lo recuerdo. Y estos sentimientos que tuve por ella. No sé cuánto de las cosas que me estás diciendo es la verdad. Nunca te mentiría, hermano. Por desgracia, por mucho que me encantaría confiar en ti, acabamos de conocernos. Irina dio 2 pasos hacia atrás cuando la revelación comenzó a hacerse cargo de sus sentidos. Si lo que ella había dicho era correcto, Irina me ha estado observando durante muchos años. Además, ella tenía los recuerdos que compartíamos cuando éramos más jóvenes. Pero en mi opinión, literalmente la había conocido por primera vez. Si mi memoria regresa cuando mi alma se recupera, podría ser una historia diferente. Pero por ahora, Irina no era más que una extraña que tenía alguna conexión misteriosa conmigo. Tienes razón, no puedes confiar en mí todavía. Irina puso una sonrisa amarga, una que parecía tan triste como arrepentida. Esa cara oprimida hizo cosquillas en mi corazón, y me hizo querer comer mis palabras anteriores y hacer exactamente lo que ella dijo. Sin embargo, esta vez, mi cerebro lógico triunfó, todavía. No puedes quedarte aquí. Te acabas de convertir en un vampiro y el mundo humano ya no puede tratarte. Sé que aún no puedes confiar en mí, pero sígueme de regreso a mi patrimonio. Pero, por favor, ¿no quieres recuperarte lo antes posible? Eso es cierto, no sabía nada sobre la biología de vampiros. Sin mencionar que todavía me estaba recuperando de la lesión del alma que Irina me había contado. Además, no tenía sentido llorar por la leche derramada. Ahora que me he convertido en un vampiro, debería aprender más sobre ellos. Irse con Irina parecía ser la idea correcta. Pero, mis padres, ¿podrías traerlos? ¿Estás de acuerdo? Irina me agarró de las manos con destellos en los ojos y exhaló un grito emocionado. Sí, pero necesito a alguien en quien confíe que esté conmigo. Pero debes prometerme que nadie los lastimará allí. Mis padres eran ex cazadores, de alto rango en eso. De hecho, llamarlos antiguos ha sido un insulto. Si no fuera por retirarse temprano para estar conmigo, podrían haber subido fácilmente de rango con su poder actual. Entonces, no estaba preocupado por su seguridad. Pero no había garantía de que la familia de Irina no los abrumara con números. No te preocupes por eso. Juro por mi alma que nunca caerá ningún daño en tus padres. No tienes que ir tan lejos, di una sonrisa amarga. Honestamente, ver las reacciones serias de Irina me hizo sentir culpable por dudar de ella. Por desgracia, nunca fui criado para ser una persona de confianza. Incluso si todo lo que dijo Irina era cierto, todavía tenía que tener algo de protección. Pero aún así, viendo a la joven belleza saltar en el aire con una sonrisa deslumbrante, realmente hizo que mi corazón hormigueara. Entonces eres el vampiro que hizo a Jin de esta manera. Mi madre miró directamente al recién llegado en la cabaña, su expresión bordeando entre pura ira y morbosa curiosidad. Del mismo modo, mi padre tenía su postura en modo de combate, con los brazos listos para atacar en cualquier momento. Bueno, sus reacciones no fueron demasiado sorprendentes.
Desde el momento en que recibieron la noticia de que me había transformado en un vampiro, habían sido arrastrados de un lugar a otro. Sin mencionar que habían sido sometidos a una tremenda presión emocional al ver a su único hijo convertirse en otra especie. Era natural para ellos mostrar animosidad hacia el culpable que hizo a su hijo de esa manera. Mamá, atrae un poco tu intención de matar. Es sofocante, incluso desde aquí. Ahora que me había convertido en un vampiro, mi cuerpo se había vuelto mucho más sensible a los cambios menores. El poder mágico de mamá estaba creando una presión invisible que incluso yo podía sentir. ¿Ya la estás defendiendo? ¿Te lavó el cerebro? No. Suspiré profundamente el grito de mis padres sobreprotectores. Solo quiero darle a Irina la oportunidad de explicarse. Y probablemente no pueda hacer eso si le estás respirando el cuello. Jin tiene razón, Elna. Mi padre intervino para ayudar tocando los hombros de mi madre. Sabes mejor que nadie que si a Jin se le lava el cerebro, habrá rastros de magia por todas partes. Podría haber sido sometido a un contrato de Blood Servant. Incluso sin lavado de cerebro, Jin se moverá para protegerla. ¿Contrato de servidor de sangre? ¿Qué fue eso? ¿Era por eso que no podía sentir odio por Irina? Jesús, realmente no sé nada sobre vampiros. Afortunadamente, alguien fue rápido en mi rescate. No hay forma de que haga que el hermano sea un sirviente. Irina gritaba en la parte superior de sus pulmones. El repentino estallido sorprendió a todos los demás en la habitación, incluida mi madre furiosa. Sin esperar ninguna respuesta, Irina continuó: tenga la seguridad de que Broter no se ha convertido en un servidor de sangre. La mejor prueba es el hecho de que puede usar Magic. Tienes razón. Jin no debería poder usar magia si es un sirviente de sangre. Mi padre experimentado asintió con satisfacción mientras me examinaba de pies a cabeza. Al ver que estaba confundido, mi padre explicó más a fondo. Los vampiros se agrupan en dos categorías principales: verdaderos vampiros y sirvientes de sangre. Los vampiros verdaderos son la forma más pura de vampiros. Son los seres más cercanos a la magia y son, en general, los tipos de vampiros que ves en los libros. Por otro lado, los sirvientes de sangre son una especie de vampiro con descuento. Viven para servir al vampiro que los creó y no tendrán todas las capacidades de un vampiro verdadero. Entonces, si bien sus capacidades físicas y factores de curación son similares a los vampiros verdaderos, no podrán usar magia. Al escuchar esa explicación, pude sentir una caída de peso de mis hombros. Si me convirtiera en un vampiro que no pudiera usar magia, habría sido la mayor decepción de mi vida. Aún así, lo transformaste en un verdadero vampiro. ¿Cuál es tu motivo? Irina se quedó en silencio y le devolvió la mirada a mi padre. Sus ojos comenzaron a temblar, pero no por miedo. En cambio, hubo una determinación inquebrantable. Puede que no lo sepas, pero Broter estaba en grave peligro esa noche. Irina levantó la mano y la acarició suavemente en mi regazo mientras decía eso. Con los años, lo he visto hacer crecer su alma, asegurando que nunca le pase nada malo antes de que se cure por completo. Han pasado 15 largos años desde entonces. La expresión fría de Irina rápidamente se volvió cálida y cariñosa. Ha tomado mucho tiempo, pero el alma de mi hermano finalmente se ha curado. Sin embargo, su cuerpo debilitado no podía soportar el poder de su alma rejuvenecida, y estaba empezando a desgarrarse. Especialmente porque fue fortalecido por mi alma vampírica. Toda la sala permaneció en silencio mientras las palabras de Irina pasaban de una explicación a un monólogo. En este punto, el alma de mi hermano es tan poderosa y pura como la de un verdadero vampiro. Si él permaneciera como humano, su cuerpo explotará. Especialmente cuando llega la noche de la luna de sangre. Ah, por eso sentí ese dolor esa noche. Mi alma ya se había convertido en un vampiro, pero mi cuerpo no podía soportarlo. Si ese es el caso, de repente todo tenía sentido ahora.
Pido disculpas por convertir a Broter en un vampiro sin su permiso, pero fue un mal necesario. Si permaneciera como humano, el hermano habría muerto ayer. Pero, mi madre, que había estado escuchando en silencio todo este tiempo, fruncida el ceño con una expresión amarga escondida dentro de sus ojos. Por un lado, podría decir que Irina estaba diciendo la verdad. Cualquiera con un poco de sentido común habría sabido que había algo fuera de lugar con mi alma cuando era humano. Y ahora que me he convertido en un vampiro, la enfermedad que me había afectado toda mi vida adulta casi ha desaparecido. Diablos, me siento más saludable que nunca en mi vida. Si todavía te preocupa que Broter sea un sirviente de vampiros, no tienes que serlo. Usé un contrato de iguales en el que lo convierte en un verdadero vampiro. Será libre de la influencia de cualquiera y puede hacer lo que quiera. Ya veo, en este punto, incluso mi madre estaba sin palabras. Para ser sincero, podía entender la agitación mental en la que estaba. Por un lado, todavía estaba enojada porque Irina me había convertido en un vampiro. Cualquier madre lo haría, para el caso. Sin embargo, también entendió que Irina estaba exponiendo los hechos lógicamente. Si no fuera por ella, podría haber muerto ayer cuando salió la luna de sangre. Entonces, ¿cómo se suponía que debía sentirse mi madre? Enojado porque Irina me convirtió en una especie que no era humana. Feliz de que ella me haya salvado de una vida de tortura. ¿O irritado de que un vampiro se hubiera llevado a su amado hijo? De cualquier manera, mi madre había encontrado su pareja en esta belleza fría. Antes de continuar, ¿puedo hacerle una pregunta? Siéntate libre. ¿Por qué llamas a Jin tu hermano? Parecía un poco tarde para preguntar eso ahora, pero mi madre parecía estar buscando pajitas. Pude ver que la mayor parte de su ira había disminuido, y ahora estaba tratando de reunirse. ¿Por qué es mi hermano? ¿Eh? ¿Eh? Tanto Irina como mi madre se miraron con vacío en los ojos. En Irinas, parecía haber una burla que decía, ¿por qué haces una pregunta tan obvia? Mientras los ojos de mi madre definitivamente regañaban a Irina con, ¿qué tontería estás diciendo? No, no. Nunca tuve una hija como tú. A menos que... Mi madre miró fijamente a mi padre, quien inmediatamente se sintió agraviado de que lo trajeran a la escena sin razón aparente. Sin embargo, no le tomó mucho tiempo sacudir rápidamente la cabeza y exclamar, nunca he estado con nadie más. Sí, no te atreverías. El brillo en los ojos de mi madre se alivió cuando su fe en mi padre sobrescribió la duda que Irina había arrojado sobre él. Su mirada sospechosa fue arrojada sobre la chica de cabello nevado cuya expresión apenas había cambiado. No, Broter y yo no estamos relacionados por la sangre. Pero, sin duda, es mi querido hermano. No, no. Así no es como funciona la biología, no hace falta decir que mi madre estaba firmemente del lado de la ciencia. Sin embargo, Irina no iba a moverse ni una pulgada en su afirmación de que yo era su hermano. Entonces, como consecuencia divertida, las dos mujeres se miraron con determinación sin resolver. Fue bastante divertido ver a mi madre sin palabras. Por lo general, ella era la que guiaba a todos por la nariz, pero parecía que finalmente había conocido a su pareja. Está bien, sigamos adelante por ahora. Mi madre se dio por vencida antes de que sus capacidades mentales no funcionaran correctamente. Entonces, ¿qué planeas hacerle a mi hijo ahora? Con su compostura ahora recuperada, la presión invisible que correspondía a la de un veterano Hunter regresó y se envolvió alrededor de mi madre. No había forma de que mi madre, la mujer sobreprotectora que preferiría dejar su trabajo de caza bien remunerado para cuidar a un lisiado como yo, permitiera que Irina se bajara tan fácilmente. Estaba seguro de que si Irina me esclavizara o controlara, mi madre decapitaría inmediatamente a la joven ante mis ojos. Afortunadamente, Irina no tenía ninguna de esas intenciones. Traeré a Broter a casa. El comportamiento frío de Irina se rompió cuando una ola de euforía sobrescribió su expresión.
Su sonrisa era intoxicante, especialmente para mí, ya que podía sentir su intensa alegría burbujeando en mi alma. Aunque parece haberse recuperado, no podemos estar completamente seguros. Además, necesito enseñarle a Broter todo lo que necesita saber para vivir como vampiro. No se preocupe, si lo desea, puede seguirlo de regreso a mi patrimonio. Juro que no te hará daño. Además, todos sus gastos serán pagados. No sabía que los vampiros podrían ser tan expresivos. La abrumadora emoción de Irina se sintió que recordaba la de un vendedor desesperado que intentaba llegar a un acuerdo sombrío. No sabía por qué, pero parecía que Irina tenía prisa. ¿Había algo fuera con mi alma? Sin embargo, el tono sombrío de Irina parecía haber valido la pena. Mis padres, que estaban empeñados en vengarse del vampiro que me había convertido, ahora eran principalmente mansos. En todo caso, se alegraron de que otro vampiro me curara por completo. Bien, aceptaremos su oferta. Derrotada, mi madre no tuvo más remedio que aceptar la sugerencia de Irina. Estrellas. Un alimento básico en el cielo nocturno. Twinkling, obras maestras que se pusieron la alfombra de negro. Lo único más brillante en la noche fue el glorioso orbe lunar luminoso que iluminó el mundo con un brillo desconcertante. Algunas de las estrellas se desvanecieron a medida que avanzaba la noche, mientras que otras brillaron con la luz de 1000 soles. Nada comparado con la magnificencia del cielo nocturno con su río de estrellas celestiales cayendo en su lugar. Especialmente con una mujer hermosa como telón de fondo. Sentada en un área aislada donde las nubes podían alcanzar la tierra y el océano no podía tocar el cielo, una joven observó las estrellas con sus ricos ojos de valle. Su belleza era diferente a la de Irina, con un seno menos que amplio y una apariencia más académica. Pero eso no significaba que, por un segundo, ella fuera menos atractiva que la belleza nevada. Su cabello rubio y brillante parecía ser besado por los propios dioses, bendiciéndolo con proporciones casi perfectas. Su rostro estaba en el lado más delgado, lo que coincidía adecuadamente con su apariencia perfecta que estaba equilibrada de una manera que ninguna grasa podía impregnar de sus regiones no deseadas. Si hubiera un modelo para la Atenea moderna, esta mujer rubia lo sería sin duda. Pero a diferencia de Atenea, ella no era una santa diosa. Al ver cómo las estrellas centelleaban, los ojos de la mujer se pusieron rojos como la sangre, y su noble expresión rápidamente se arrugó en un ceño enojado. Con las cejas fruncidas, la mujer gruñó en voz baja. Irina, ¿qué has hecho? Cuando dijiste que todos los gastos iban a pagarse, no esperaba que realmente trajeras un jet privado para que nos vueles. Mi madre se maravilló del interior del avión que Irina había enviado a recogernos. Lo mismo podría decirse de mi pastel de carne de padre. Se paró con cría en la cabaña privada, que parecía diseñada para su enorme tamaño. ¿Y quién podría culparlos? Aunque eran ex cazadores y no eran extraños para volar en aviones privados, la mayoría de las veces, eran para uso militar. Sin embargo, el avión en el que estábamos estaba fácilmente en el pináculo del lujo. Tenía sillas de terciopelo de gran tamaño que estaban hechas para la realeza más un gran espacio para que personas de todas las formas y tamaños deambularan. Más de una docena de mayordomos y azafatas también nos estaban sirviendo, a pesar de que se suponía que el avión volaría solo a los 4. Cualquier artículo de lujo que quisiéramos, el avión provisto. Ya sea comida cara para el entretenimiento de alta gama, el avión lo tenía todo. Incluso había algunas camas por si queríamos tener un sueño cómodo en el aire. Por favor, siéntase libre de pedir cualquier cosa, dijo Irina mientras tomaba la silla junto a la mía. Una copa de vino fino estaba en sus manos, que se parecía mucho a la del líquido que fluía en nuestros cuerpos. ¿Pueden los vampiros beber otras cosas además de la sangre? Pregunté curiosamente. Sí, Irina sonrió mientras respondía. Comer o beber alimentos regulares no dañará nuestros cuerpos ni nada.
Simplemente no lo hacemos a menudo ya que la sangre es todo lo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, si lo desea, puede comer y beber como de costumbre. Pero a decir verdad, la sangre es más intoxicante que cualquier otro manjar en el mundo. Irina me disparó una mirada sugerente mientras giraba la copa de vino en sus manos. Pensé en la sangre expirada que el hospital me proporcionó y no pude evitar fruncir el ceño. Si esa era la mejor delicadeza del mundo, entonces los vampiros no estaban en lo cierto. Entonces, ¿por qué estás bebiendo vino en lugar de sangre? Estoy ahorrando mi apetito. Irina sacudió la cabeza cuando las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Luego me miró con una expresión sensual y dijo, para la sangre más deliciosa que jamás haya probado. Sin saber cómo responder a eso, simplemente mantuve la boca cerrada y moví mi atención a otra parte. Solo había pasado un día desde la noche de la luna de sangre, y el viaje en el que había estado fue nada menos que extraordinario. Después de que Irina obtuvo el permiso de mis padres, la rueda comenzó a girar rápidamente. En primer lugar, más de una docena de sirvientes salieron de la nada y nos trajeron a mis padres y a mí a casa para empacar y establecer nuestra pequeña librería. Aunque mis padres estaban funcionalmente retirados, dirigían una librería que albergaba una gran cantidad de artículos y novelas interesantes. Además, con sus conexiones con el mundo de los cazadores, tuvimos un flujo constante de clientes a lo largo de los años. Y, por lo general, nos llevaría unos días poner todo en orden antes de que pudiéramos irnos por una duración prolongada. Sin embargo, los sirvientes de Irina eran demasiado eficientes. Nuestros pasaportes que expiraron, nuestro equipaje que necesitaba ser embalado y todo lo que necesitábamos para viajar se hacía dentro de las 6 horas, y nos llevaron a una terminal privada al anochecer. Antes de ingresar al avión, se nos pidió que entregáramos nuestros teléfonos y se nos dieron nuevos reemplazos para evitar que alguien rastreara nuestra ubicación. Aunque no sabía nada de la sociedad de vampiros, incluso podría decir que esto era muy peculiar. Y evidentemente, mis padres sintieron lo mismo. Hola, señorita vampire. Por favor, solo llámame Irina. La cara de mi madre era cenicienta, y su voz era mucho más baja de lo que había escuchado antes. Por un lado, su tono de discurso fue mucho más respetuoso que cuando conoció a Irina, y su comportamiento profesional rápidamente ocupó el centro del escenario. Muy bien, Irina, mi madre suspiró profundamente antes de cerrar los ojos con la chica de cabello nevado que se sentó coquetamente a mi lado. No eres un vampiro normal, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Respondí en lugar de Irina. No, más bien, quería escuchar la lógica de mi madre para llegar a esa conclusión. Jin, tu pequeño amigo vampiro no es tan simple. Mi madre frunció el ceño y habló en un tono grave. Sí, el vampiro promedio habría acumulado una gran cantidad de dinero durante su vida útil casi infinita, pero lo que tiene está en un nivel completamente diferente. Mi madre se volvió hacia el hombre sentado a su lado para su validación y encontró con precisión lo que estaba buscando. Tu madre y yo habíamos conocido algunos vampiros cuando aún éramos cazadores. Tenían fortunas que harían llorar al millonario promedio en celos y que a menudo gastaría miles sin pestañear. A veces incluso tenían sirvientes como esta chica aquí. Sin embargo, mi padre cruzó los brazos en akimbo y miró con cautela a la adorable criatura cuyas manos estaban invadiendo lentamente mis rodillas. Nunca había visto a un vampiro influir en el gobierno tan fácilmente. Ningún vampiro regular podría obligar al gobierno a emitir un nuevo pasaporte en cuestión de horas. Además, el hecho de que nos escoltaron a una terminal privada y tomamos un avión privado, Irina parpadeó 2 veces y miró directamente a mis padres. Si mis padres vacilaban debido a la variable desconocida que trajo esta joven belleza, entonces los ojos de Irina estaban tan tranquilos como un lago quieto. Se sentía como si todo estuviera bajo su elaborado hechizo. Ah, fue grosero de mi parte, no creo que me haya presentado correctamente todavía.
La expresión fría de Irina se convirtió en una sonrisa gentil. Irina apartó su mano de mi regazo con gran renuencia y colocó ambas manos suavemente sobre ella. Con el pecho hinchado y la espalda enderezada, la niña habló con confianza. Mi nombre es Irina Everwinter, nieta de matriarca Inocencio. Como has adivinado, soy parte de la casa Everwinter y también un heredero en entrenamiento. Encantado de conocerlo. El silencio cayó sobre la cabina. Ninguno de mis padres podía decir una palabra, y solo por eso, podía decir la cantidad de conmoción en la que se encontraban. La mandíbula de mi madre cayó tan ancha que una manzana podía pasar. Incluso mi padre generalmente estoico no pudo evitar la violación. Everwinter, pensar que eres parte de esa casa. Al salir de su estupor, mi padre se llevó los dedos a la cabeza y se frotó las cejas. Mientras tanto, mi madre no estaba cerca de despertarse de su trance. Aprovechando esta oportunidad, le pregunté a mi padre. Papá, explique. Los vampiros pueden parecer independientes y esquivos para el humano promedio, pero eso estaba lejos de ser verdad. De hecho, ocultos a nuestros ojos curiosos, habían construido una sociedad entera basada en el único propósito de unificarse contra las otras razas. Esto fue nuevo para mí, siempre pensé que los vampiros eran criaturas que vivían en sus propios términos y nunca les gustaba mezclarse con otros vampiros. Al principio, solo había casas nobles que maniobraban independientemente en función de sus propios intereses. Sin embargo, a medida que su población creció, también lo hizo su necesidad de un liderazgo fuerte. Y así, después de 1000 años de lucha, nació el Consejo Maestro. Mi padre se detuvo para mirar a Irina, que solo estaba mirando con una sonrisa. Al ver que ella no iba a interrumpir, continuó. 10 casas, cada una más prestigiosa que la otra. Muchos de ellos tenían miles de años de historia detrás de ellos, y cada uno tenía el poder de derrotar a todo un ejército. Tienen potencias lo suficientemente fuertes como para destruir países por capricho y capacidades mágicas más allá de la comprensión humana. La Santa Iglesia los etiqueta como monstruos, pero para los vampiros, son conocidos como las 10 casas guardianes. 10 casas de guardianes, para que mi padre mencione eso, solo podría significar. E incluso entre las 10 casas guardianes que conforman el Consejo Maestro Vampiric, se destaca la casa Everwinter. Por un breve momento, mi padre indomable mostró un rastro de reverencia. No porque le gustara la casa del vampiro, sino por el inmenso respeto que tenía de un cazador a otro. La casa Everwinter es el único clan noble vampiro que vigila una puerta principal que los demonios externos usan para invadir nuestro mundo, la puerta del Polo Norte. Y debido a sus habilidades únicas y su adaptación al frío, ninguna entidad se atrevería a impugnar su reclamo a esa puerta. Ningún país, ningún ejército, diablos, incluso las otras razas no se atreverían a intentar tomar la puerta del Polo Norte de la casa Everwinter. Así es como es. Por lo que entiendo, hay alrededor de 27 puertas principales que los demonios externos usan para invadir nuestro planeta. La mayoría de ellos caen bajo el control de los humanos y los cazadores que podríamos entrenar desde cero. Sin embargo, un puñado estaba bien protegido por las otras razas. El Merfolk se hizo cargo de los que estaban debajo del océano. Los elfos eran responsables de los bosques. En contraste, los hombres lobo y los vampiros tomaron aquellos que estaban ubicados en condiciones difíciles en las que ningún humano regular podía sobrevivir. Pero por lo que recuerdo, cada una de esas razas solicitaría la ayuda de los humanos, ya que proteger una puerta importante por sí sola a veces resultaría demasiado difícil de manejar para ellos. Entonces, para que la casa Everwinter sea la única responsable de una puerta. Es por eso que la casa Everwinter siempre ha sido considerada como uno de los principales clanes, incluso entre el Consejo Maestro. De hecho, Matriarca Inocencio es bien considerado como uno de los seres más fuertes que nuestro planeta podría ofrecer. No, si está en su territorio, no hay duda de que es la vampiro más poderosa del mundo. ¿Qué?
Entonces uno de los vampiros más poderosos vivos fue la abuela de Irina. No es de extrañar que mis padres reaccionaran de esa manera. No es solo matriarcha inocencia. Toda la existencia de la casa Everwinter es simplemente absurda. Tienen más de 2 docenas de vampiros que pueden igualar a los mejores cazadores de la humanidad, y su ejército de sirvientes de sangre no tiene paralelo entre las otras casas vampiros. No es una exageración decir que solo la casa Everwinter podría igualar a los militares de un país de tamaño mediano. Estoy sorprendido, pensar que sabes mucho sobre nuestra casa. Irina respondió con una conmoción genuina en su voz. Era bastante evidente que no esperaba que mis padres reaccionaran tanto cuando escucharon el nombre de Everwinter. Cuando has sido cazador durante más de 20 años, escuchas cosas aquí y allá. Mi padre se relajó un poco antes de continuar. La casa Everwinter es una existencia antigua que nunca ha caído del Consejo Maestro. Y para mantener ese estándar, he oído que todos los candidatos herederos de Everwinter deben ser los ases de su generación. Para que te conviertas en un heredero en entrenamiento tan joven, al escuchar las palabras escépticas de mi padre, la expresión iluminada de Irina se atenuó gradualmente a medida que sus oídos caían hacia abajo. Sí, la mayoría de los otros herederos en entrenamiento son seleccionados después de cumplir 100 años y han hecho contribuciones significativas al clan. La única razón por la que pude conseguir esta posición tan joven fue la influencia de mi abuela. Irina trató de hablar de la manera más tranquila posible, pero me di cuenta de que algo estaba mal incluso sin mirarla. ¿Por qué fue eso? Cada vez que esta chica hace algo, siento que todo mi ser gravita hacia ella. Apenas conocía a esta chica y, sin embargo, sentí que la había conocido toda mi vida. Incluso solo mirar su expresión sombría estaba tirando de mis corazones. Es extraño. Antes de que pudiera poner mis emociones en orden, el avión tembló un poco y desvió nuestra atención de la conversación. Incluso mi madre, que se había sorprendido al silencio, estaba distraída por la repentina turbulencia. Mientras nos asomábamos hacia la oscuridad de la noche, lo primero que nos vino a la vista fueron los fuertes vientos arrastrados por pedazos de nieve y granizo. No hace falta decir que, dado que estábamos tan al norte, era de esperar una tormenta de nieve o dos. Sin embargo, numerosas luces nos llamaron desde el suelo en la distancia lejana. Fue débil, pero con mi visión recién adquirida, pude distinguir la imagen bloqueada por la fuerte nevada. Un complejo de palacio ostentoso, posiblemente más grande que cualquier castillo real que haya visto en mi vida. Altas paredes con pilares de oro blanco. Torres sobre torres rodeaban el palacio principal, que parecía ser del tamaño de una docena de estadios de fútbol. Y curiosamente, a pesar de que estaba en medio de una tormenta de nieve, ninguna de las nieves logró penetrar en las hermosas paredes del enorme palacio. Estamos aquí, Irina sonrió porque toda la tensión en su cuerpo parecía liberarse. Se volvió hacia mí e ignoró las miradas que mis padres le estaban lanzando. Y con la cara más deslumbrante que había visto de ella todavía, dijo: Bienvenido a Everwinter Estate. El Everwinter Estate no era como la mayoría de las casas donde vivían los ricos. En cambio, el ostentoso palacio que vimos desde el cielo no era más que un lugar para recibir visitantes. En verdad, el Everwinter Estate era más parecido al de un pequeño pueblo. La cantidad de edificios en el complejo era interminable, con la gran mayoría de sus instalaciones excavadas bajo tierra para escapar de las constantes ventiscas que aullaban afuera. Las redes de túneles subterráneos ayudaron a los residentes de Everwinter Estate a moverse de un complejo a otro, y debido a su inmenso tamaño, incluso se construyeron subterráneos de lujo para facilitar el viaje. Al estar tan cerca del Polo Norte, no había nada más que nieve estéril afuera. Sin tierras de cultivo, sin ríos, sin ganado. Vivir aquí sería una sentencia de muerte para la mayoría de los humanos, pero para los vampiros de la casa Everwinter, su preciada finca era prácticamente un paraíso. Entonces, uno puede imaginar el peligro de encontrarse con vampiros de élite de Everwinter Estate.
Afortunadamente, Irina nos condujo de inmediato a través del sistema de metro masivo una vez que aterrizamos en el aeropuerto, y no pasó mucho tiempo hasta que llegamos a un pequeño bungalow. Bueno, no era exactamente pequeño. El bungalow tenía al menos un acre de tierra con al menos 15 habitaciones y posiblemente era la casa más grande en la que había estado. Pero en comparación con los otros edificios y palacios que lo rodeaban, el bungalow era relativamente modesto. Bienvenida, joven señorita. Gracias, Bariel. Irina le devolvió el saludo al anciano que la recibió. Lo primero que noté del hombre fue su rico cabello gris y su barba recortada que se sentaba bien en su rostro cincelado. Sus gestos eran impecables, tanto que no pude ver un solo defecto en sus movimientos. Donado en un traje bien ajustado con colas, el hombre parecía ser el epítome de cómo debería ser un mayordomo. Pero había una advertencia. Vampiro. Pensé para mí mismo en silencio. Desde que me desperté como vampiro, mis 5 sentidos se habían intensificado significativamente. Y solo por su olor y mera presencia, pude determinar un humano a partir de un vampiro. Todavía tenía que probar esta habilidad en las otras razas, pero me imagino que mis sentidos probablemente también los diferenciarían. Sin embargo, no cualquier vampiro, su habilidad mágica es a través del techo. Dado que este mayordomo tenía una presencia mágica tan fuerte, probablemente era un verdadero vampiro. Pero pensar que un verdadero vampiro estaba sirviendo como mayordomo para Irina, parece que tengo mucho que aprender sobre el Everwinter Estate. ¿Has preparado las pulseras? Irina preguntó sin volver atrás. Sí, por supuesto. El mayordomo llamado Bariel llegó al caso junto a él y sacó 2 pulseras azules distintas con la cresta Everwinter sobre ellas. Cuidadosamente, caminó hacia nuestra familia de 3 y miró directamente a mis 2 padres. Por favor, levanta las muñecas. ¿Qué estás haciendo? Pido disculpas por las molestias. Irina fue quien respondió a la cautelosa consulta de mi madre. La casa Everwinter rara vez permite que entren extraños, humanos poderosos como ustedes. Y mientras ustedes son mis invitados, no todos en la finca lo reconocerán. Entonces, para evitar que alguien lo ataque por error, debe usar estas pulseras. Si estás preocupado, solo dejan salir un aura para demostrar que eres un invitado. No habrá restricciones de su parte. Bariel notó la aprensión de mis padres y los tranquilizó rápidamente. Por supuesto, le sugiero que permanezca en este complejo y no deambule por ningún lado sin permiso. Sí, entendemos, era comprensible que mis padres se sintieran cautelosos. Estaban en el corazón del territorio de los vampiros, después de todo. Si bien hubo un tratado de paz que prohíbe a los vampiros atacar a los humanos y viceversa, ¿quién sabe qué pasaría a puerta cerrada? ¿Qué hay de mí, Irina? ¿No necesito un brazalete? No, no hay necesidad de eso. Irina sonrió felizmente antes de agarrar suavemente mi mano. No eres un extraño, después de todo. Eres mi hermano. Además, estaré contigo todo el tiempo, así que te protegeré. Es así. ¿Todos los herederos en formación eran tan libres? Esas fueron las palabras que realmente quería decir, pero sabía que era mejor que romper esa sonrisa alegre. Ella tarareó alegre y suavemente deslizó su brazo alrededor de mi codo. Aparentemente en dicha, Irina inclinó la cabeza hacia mí y la apoyó sobre mis hombros. Dios mío, ¿por qué era tan adorable esta chica? Joven señorita, he traído al médico. Después de establecernos en nuestros nuevos alojamientos, una joven de cabello plateado se acercó a nuestro humilde bungalow. Su voluptuosa construcción estaba elegantemente envuelta en un lujoso vestido victoriano sombreado en tela en blanco y negro. Caminando con el equilibrio y la elegancia de un noble, solo podía dejar caer la mandíbula en la entrada de una criada de buena fe. Entonces Irina tiene un mayordomo y una criada. Esta chica realmente es una dama de clase alta. Gracias, Luminita. Irina desenvolvió sus manos de mi brazo y dio la bienvenida a los 2 recién llegados.
La criada llamada Luminita llevaba una expresión humilde y simplemente se paró a un lado donde Baril estaba esperando. Al igual que el mayordomo, la criada era sin duda un verdadero vampiro. Aunque la magia que salía de ella era más débil que los mayordomos, su expresión experimentada mostró la abundancia de experiencia que poseía. Realmente fue un placer contemplarlo. Dos vampiros verdaderos se condujeron con clase a pesar de que tenían la capacidad de humillar a todos en la sala. Por desgracia, no todos los vampiros verdaderos se comportaron de la misma manera. Jovencita, he recibido tu citación. El vampiro final que entró en el bungalow fue un hombre de mediana edad que no parecía mayor de 50 años. Su apariencia no era nada fuera de lo común. En todo caso, parecía más humano que vampire. Sin embargo, cuando sus ojos cayeron sobre mis padres y sobre mí, ese vampiro no pudo ocultar el desdén y el desinterés en su mente. Aún así, como era médico y frente a un potencial heredero del clan, el vampiro mantuvo su profesionalismo. ¿Es él el que se supone que debo tratar? Sí, Irina parecía imperturbable por sus acciones. Simplemente explicó la situación. Recibió una lesión en el alma hace mucho tiempo y recientemente se convirtió en un vampiro. No hay nada malo en su estado físico, pero sus recuerdos aún están confundidos. ¿Podría verificar si hay algún problema apremiante? Considere que está hecho. El vampiro asintió antes de avanzar hacia mí. Había un tinte de falta de voluntad en sus ojos, y podía sentir su ardiente aversión como si tratarme estuviera debajo de él. Sintiéndome irritado, pregunté, ¿cómo puedo dirigirme a usted, señor? Solo llámame médico. Bien. Quería recordar su nombre, pero en cambio, me hizo quemar su rostro en mi memoria. No se sentía bien ser menospreciado, después de todo. Aún así, no era lo suficientemente inmaduro como para dejar que se me ocurriera. Levanté mi muñeca derecha y le permití sentir mi pulso. Voy a realizar una búsqueda del alma. No te resistas. ¿Qué? Al escuchar las palabras del doctor, mi madre inmediatamente levantó la voz en protesta. Miró amenazadoramente al vampiro que sostuvo mi muñeca y gritó. ¿Quieres realizar una búsqueda del alma? ¿De qué otra forma sabré cuál es su condición? ¿Y esperas que reduzca sus defensas mentales para un examen superficial? ¿Quién sabe qué tipo de daño podrías hacerle? Escucha aquí, humano. No podría importarme menos cuáles son tus opiniones. Si no está dispuesto, simplemente salga de la habitación. Tú. Mi madre levantó los brazos en un frenesí. Podía sentir magia surgiendo desde su alma a medida que la presión dentro de la habitación aumentaba dramáticamente. Fue una gran cantidad de magia, dado que mi madre era una ex cazadora de rango A, pero el doctor permaneció imperturbable. De hecho, parecía que estaba listo para defenderse si era necesario. Sin embargo, antes de que las cosas pudieran convertirse en una batalla completa, la voz relajante de Irina calmó la habitación. Por favor, relájate. El doctor es uno de los mejores curanderos de la casa Everwinter. No hay forma de que se equivoque al tratar a mi querido hermano. Irina se dirigió a mi madre con una sonrisa maravillosa. Y estoy seguro de que no hará nada para dañar a Brother, ¿estoy en lo cierto? Sin embargo, cuando esa sonrisa se volvió hacia el grosero vampiro que sostenía mi muñeca, esa expresión alegre se convirtió en una de frialdad y acero. El doctor, que había estado mostrando una expresión insensible desde que entró en la habitación, rápidamente volvió a su sonrisa profesional. Oh, por supuesto, el doctor dijo mientras escondía el escalofrío en su voz. Nunca traicionaría las expectativas de la joven dama. Eso es genial. La cara de Irina estaba sonriendo, pero sus ojos seguramente no. Sus ojos grises invernales se clavaron en la mano que estaba agarrando mi muñeca como si estuviera tratando de quemarlos con visión de rayos X. Incluso pude sentir la aprensión del doctor cuando me tocó cuidadosamente la muñeca.
Por favor, no te resistas, si lo haces, puede haber alguna reacción violenta, haré lo mejor que pueda, aunque no tenía idea de lo que el doctor estaba planeando, todavía lo obligaba. ¿Tenía fe en este sombrío vampiro? Absolutamente no. Sin embargo, sabía que si planeaba hacerme daño por un segundo, Irina sería la primera en que me sirvieran la cabeza en una bandeja. Respirando profundamente, el doctor comenzó su examen. Según lo prometido, sentí un tirón en mi alma interior. No me preguntes cómo, pero sentí que una sustancia extraña estaba invadiendo mi conciencia. Había una necesidad dentro de mí de echar a ese invasor extranjero y quemarlo hasta el suelo. Sin embargo, tuve la decencia de suprimir ese deseo. Afortunadamente, no parecía que el doctor estuviera planeando profundizar en mi alma, ya que podía sentir su visión, simplemente cepillando el exterior. Fue difícil describir este sentimiento incómodo. Lo mejor que pude definir fue como un dentista trabajaría en tus dientes sin meter tus herramientas en tu garganta. Después de unos breves minutos, el doctor finalmente lanzó su visión, y volvió a su apariencia normal. Interesante, el doctor se cepilló la barba inexistente y me miró con asombro y curiosidad. ¿Qué pasa? Irina preguntó con un tinte de preocupación en su voz. ¿Está la vida del hermano en peligro? No, no hay nada malo en su cuerpo. El doctor se retiró, o más bien, olvidó su desdén por mí y respondió como lo haría cualquier médico. Su estado físico se está fortaleciendo constantemente, y no pasará mucho tiempo hasta que coincida con el de un vampiro verdadero nacido naturalmente. Su alma, por otro lado, es extremadamente peculiar. Los ojos del doctor se pusieron de color rojo intenso y me perforaron la visión una vez más. Esta alma es la de un verdadero vampiro. No hay duda al respecto. No, es aún más brillante que el alma de un vampiro verdadero normal. Sin embargo, hay algunas irregularidades que no puedo señalar. Qué extraño, si el doctor me trató como una plaga antes, ahora me miró con un grado de interés que reflejaba el de un sujeto de investigación. ¿Esas irregularidades tienen algo que ver con sus recuerdos faltantes? Lo más probable es que... El doctor asintió. Dejando a un lado sus recuerdos, no creo que haya ningún peligro para su vida. Sin embargo, nunca he visto algo así en mis 500 años. De hecho, dudo que alguno de mis mayores sepa algo sobre estas peculiaridades. Me temo, solo el matriarca podría diagnosticarlo. ¿Es esa la única forma? Irina frunció el ceño cuando respondió. Evidentemente, a pesar de que eran abuela y nieta, Irina tuvo una relación problemática con el vampiro llamado matriarca. No, iba a averiguarlo de cualquier manera, es mejor terminar de una vez. Irina se volvió hacia su mayordomo y hizo un gesto. Bariel, organice una reunión con el matriarca. Está hecho. El mayordomo asintió una vez antes de desaparecer de las puertas del bungalow y en la oscuridad de la noche. Después de escuchar las palabras de la niña de cabello blanco, mis padres, que habían estado viendo el intercambio entre Irina y Bariel, se congelaron en su lugar. Y honestamente, ¿quién podría culparlos? Mientras todavía viajábamos, mis padres me informaron sobre qué tipo de entidad era la casa Everwinter. Cuán inmensamente poderoso era cada uno de sus vampiros. Como solo 15 vampiros de Everwinter congelaron un país entero para lidiar con los demonios externos que invadieron. Y lo más importante, cuán devastadoramente poderoso fue su líder, Matriarch Innocence. Un vampiro que tenía más de 5000 años, Matriarch Innocence fue posiblemente uno de los primeros vampiros en caminar por este planeta. Sus poderes sobre el hielo y la nieve habían hecho su nombre sinónimo de invierno. Sus habilidades en el clima correcto podrían competir fácilmente con los seres más poderosos del mundo o tal vez incluso superarlos por completo. Había una razón por la cual la Santa Iglesia nunca lanzó una conquista sobre los Everwinters, a pesar de que se encontraban entre los clanes de vampiros más peligrosos del mundo. Y eso se debió a el monstruo que estaba a punto de visitar.